Vamos a concluir el capítulo relacionado con la transformada de Fourier en tiempo discreto con el tema relacionado con las ecuaciones de diferencias con coeficientes constantes. En el capítulo 2 nosotros utilizamos estas ecuaciones para determinar la respuesta al impulso de un sistema que era representado como una ecuación de diferencias. Y el método que utilizamos fue el método de la recursividad. Ahora vamos a utilizar el método que se vale de la transformada de Fourier para llegar a determinar primero la respuesta en frecuencia del sistema y una vez que tengamos la respuesta en frecuencia, calculamos la respuesta al impulso utilizando la transformada inversa a través del método de las expansión en fracciones parciales. Entonces, esta parte, la parte final que vamos a ver del capítulo de la transformada de Fourier en tiempo discreto son aquellos sistemas LTI, lineales invariantes en el tiempo, que están caracterizados por las ecuaciones de diferencias con coeficientes constantes. Ecuaciones de diferencias con coeficientes constantes. Entonces, una ecuación de diferencia lo que hace es relacionar la entrada y salida de un sistema de forma implícita. Por ejemplo, esta es mi entrada, que va a un sistema caracterizado con una respuesta al impulso h de n. Y tengo acá una cierta salida o respuesta al sistema y de n. Todo este sistema de aquí yo puedo caracterizarlo con una ecuación de diferencias. Por ejemplo, una ecuación de diferencias que caracterizaría uno de estos sistemas sería y de n menos a veces y de n menos 1, que es igual a x de n si consideramos que este valor de a es fraccionario. Entonces, esta ecuación de diferencias relaciona de forma implícita lo que es salida. Ustedes pueden ver que aquí está la salida y sus atrasos y la entrada. Esa es la misión que tiene esta ecuación de diferencia, relacionar de forma implícita entrada y salida del sistema LTI. En el capítulo 2 nosotros trabajamos con esta ecuación y llegamos a determinar lo que era la respuesta al impulso. Una vez que nosotros resolvíamos la ecuación, colocábamos como entrada, como esta señal x de n, la colocábamos un impulso y lo que observamos acá iba a ser nuestra respuesta al impulso. El método que utilizamos fue la recursividad. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar las propiedades de la transformada de Fourier en tiempo discreto para llegar a determinar la misma respuesta al impulso a través de un procedimiento que es mucho más sencillo porque es casi netamente algebraico. Entonces, para etiquetar este sistema que hemos escrito aquí, recordemos que la señal x de n para nosotros es la entrada del sistema. Y esta señalcita y de n para nosotros es la salida, pero también se le suele llamar la respuesta del sistema. Salida o respuesta del sistema. Este es un ejemplo de una ecuación de diferencias en particular, ¿no? Ahora vamos a escribir la ecuación de, general de una ecuación de diferencias y a partir de la ecuación de diferencias vamos a llegar a determinar cuál es el camino para encontrar la respuesta en frecuencia del sistema. Entonces, una ecuación de diferencias lo que hace es relacionar entrada y salida de un sistema. Y como ustedes pueden ver en este ejemplo de aquí, yo puedo tener la salida y sus atrasos y también puedo tener la entrada y también podría por aquí aparecer los atrasos de la señal de entrada. Entonces, de forma genérica, una ecuación de diferencias es la sumatoria de un cierto coeficiente azúcar. Este azúcar no tiene nada que ver con los azúcar que vimos en la serie de Fourier, sino es una constante indexada con K. Una constante indexada con K. Son los coeficientes constantes de la salida y sus atrasos, desde k igual a 0 hasta n. Y esto es igual a la sumatoria de un cierto coeficiente constante b sub k de la entrada y sus diferencias, desde un k igual a 0 hasta m. Y similar a lo que eran las ecuaciones diferenciales para tiempo continuo,
el mayor atraso de la salida nos da el orden de la ecuación diferencial. Entonces, esta ecuación es de orden n. Si volvemos a este ejemplo que hicimos acá, esta ecuación diferencial, como ustedes pueden ver que existe un atraso, es de orden 1. El orden de esta ecuación aquí es 1. Entonces, esta es una ecuación general de diferencias. Y lo que vamos a hacer con esta ecuación general de diferencias es aplicar la transformada de Fourier a ambos lados y simplificarla hasta llegar a la respuesta en frecuencia. Entonces tomamos esta ecuación de diferencias y calculamos transformada de Fourier por acá y calculamos transformada de Fourier también por acá. Una de las cosas que ustedes pueden observar es que la transformada de Fourier va a actuar sobre una señal que ha sido desplazada, que es y de n menos k. Y ya conocemos esa propiedad del desplazamiento, que cuando la señal es desplazada en el tiempo, tenemos que su espectro se multiplica por una exponencial cuya fase es proporcional a ese desplazamiento. Entonces recordemos esa propiedad. Esa propiedad dice que si una señal x de n tiene un cierto espectro que es x de e a la j omega, cuando esta señal ha sido desplazada en el tiempo por un cierto valor f n sub 0, que puede ser si es positivo o negativo, adelanto o atraso de esta señal, lo que vamos a tener es la misma transformada. Ustedes pueden ver que aquí tengo x de la j omega, x de a la j omega, multiplicada por una exponencial que tiene una fase proporcional a ese desplazamiento, e a la j omega n sub 0. Ustedes pueden ver que aquí el desplazamiento es n sub 0 y acá esa fase es proporcional a n sub 0. Entonces vamos a aplicar esta propiedad de aquí justamente en estos sectores de esta ecuación general de diferencias. Bien, entonces vamos a ordenar un poco esta ecuación de aquí. Ya sabemos que esto de aquí es una constante, esto de aquí es una constante y pasan directo a las transformadas. Entonces lo que nos quedaría aquí sería el sumatorio desde k igual 0 hasta n de a sub k por la transformada de Fourier de y n menos k, que sería igual sumatorio desde k igual a 0 hasta m de estos coeficientes de sub k por la transformada de Fourier de x n menos k. Y aquí es donde vamos a aplicar esta propiedad, aquí en esta parte de la transformada y en esta parte de la transformada. Entonces lo que nos va a quedar como resultado, una vez que apliquemos la transformada de una señal que ha sido desplazada, sumatorio de k igual a 0 hasta n de a sub k. Y esto de aquí podemos ver que es igual a la transformada de y multiplicada por esta exponencial con una fase proporcional a ese desplazamiento. Entonces aquí nos va a quedar por e a la menos j. ¿Cuánto vale el desplazamiento? Aquí vale k. Entonces voy a tener aquí k omega por la transformada de y. Y esto va a ser igual, sumatoria de k igual a 0 hasta m, los b sub k, y aplico aquí también esa propiedad. Noten que aquí el desplazamiento también es k, entonces voy a tener una exponencial proporcional a ese desplazamiento, que es e a la menos j k omega, por la transformada de la señal x. Ustedes pueden observar que aquí esta transformada de x y esta transformada de y no son función de k. Entonces pueden salir fuera del sumatorio. Entonces una vez que salen fuera del sumatorio, lo que voy a hacer antes de hacer esa simplificación es recordar la propiedad de la convolución, que decía que una señal x de n que entra a un sistema LTI caracterizado con esta respuesta al impulso, yo determino su salida a través de la suma de convolución de la entrada con la respuesta al impulso. Si yo calculo el espectro de la señal de entrada y calculo la respuesta en frecuencia de ese sistema, yo determino que el espectro de la señal de salida es igual al producto del espectro de la señal de entrada por la respuesta en frecuencia. Como ustedes pueden observar, toda esta expresión es netamente algebraica, entonces yo puedo despejar este término. Si despejo ese término, puedo observar que la respuesta en frecuencia de mi sistema es igual a la transformada de la señal de entrada
dividida para la transformada de la señal de salida. Y este ordenamiento lo vamos a utilizar acá, una vez que realicemos el paso algebraico, que este término sale del sumatorio y este término también sale del sumatorio. Entonces, si reordeno como y e a la j omega sobre x e a la j omega, entonces pueden ver que este término de aquí va a pasar para acá a dividir, y ese término de aquí también va a pasar acá a dividir. Entonces esto va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta m de b sub k por e a la menos jk omega, dividido al sumatorio de k igual a 0 hasta n de a sub k e a la menos jk omega. Y esto de aquí es justamente mi respuesta en frecuencia del sistema. Entonces veamos de dónde partimos y hacia dónde hemos llegado. Tenemos una ecuación de diferencias, que es esta ecuación que hemos escrito aquí, que relaciona de forma implícita la entrada y salida de un sistema LTI. Y a través de este proceso que hemos realizado aquí, hemos encontrado una forma de cómo determinar la respuesta en frecuencia del sistema a partir de la ecuación de diferencias. Y si yo quiero determinar cuál es la respuesta al impulso, tomo esta respuesta en frecuencia y calculo la transformada inversa y encuentro lo que es HD. Este proceso es mucho más sencillo que el que nosotros realizamos en el capítulo 2 cuando aplicamos el método de recursividad. Y de hecho, en los ejemplos que vamos a ver, vamos a notar esa facilidad. Entonces, el camino es tomar la ecuación de diferencias, aplicar lo que es transformada de Fourier, reordenar para que quede de esta forma que está aquí, y sobre x, y determinamos de esa forma la respuesta en frecuencia. Sacamos transformada inversa y tenemos respuesta al impulso. Entonces, a partir de la ecuación de diferencias que caracteriza el sistema, relacionando de forma implícita entrada y salida, nosotros podemos, a través del análisis de Fourier, encontrar, utilizando un proceso netamente algebraico, respuesta en frecuencia y respuesta al impulso del sistema. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esta nueva herramienta. Entonces el ejemplo 5.18. Entonces existe un cierto sistema LTI, vamos a suponer que es este sistema LTI que está aquí, que está caracterizado por una ecuación de diferencias que va a relacionar salida y entrada de forma implícita. Esa ecuación de diferencias es y de n menos a veces y de n menos 1, que es igual a x de n. Considerando que este valor de a es fraccionario. Entonces ya saben que esto de aquí es una forma de decir que a está entre menos 1 y 1, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces lo que tenemos que hacer con esta ecuación de diferencias es aplicar la transformada de Fourier a ambos lados de la ecuación. Es decir, entonces transformada de Fourier acá y transformada de Fourier acá. Y vamos a hacer ese paso. Entonces la transformada de Fourier, de hecho aquí ustedes pueden observar que vamos a aplicar también la propiedad de linealidad porque aquí tenemos la suma de dos funciones. Entonces la transformada de Fourier de esta señal de aquí es y de e a la j omega menos la transformada de Fourier de esta señal de acá. Noten que aquí está un desplazamiento, por tanto va a ser la transformada o el espectro de la señal y multiplicada por una exponencial proporcional a ese desplazamiento. Entonces aquí vamos a tener a por e a la menos j omega, como el desplazamiento es 1, aquí es, bueno, sería 1, por y de e a la j omega. Y la transformada de esta parte de aquí es justamente x de e a la j omega. Aquí podemos sacar factor común este término de aquí. Eso vamos a hacer los pasos algebraicos todos la primera vez para que ustedes ya cuando hagan los otros ejercicios ya puedan inclusive saltarse estos pasos y llegar directamente a determinar cuál es la respuesta en frecuencia. Entonces este va a sale como factor común. Y aquí nos queda 1 menos a e a la menos j omega, que es igual a x e a la j omega.
Este término X puede pasar al lado izquierdo dividiendo y vamos a tener y e a la j omega sobre x e a la j omega. Y este término de acá va a pasar acá. Como está multiplicando, va a pasar dividiendo. 1 menos a e a la menos j omega. Y ya sabemos que esto de aquí, por la propiedad de convolución, es igual a la respuesta en frecuencia del sistema. Entonces ya tenemos la respuesta en frecuencia del sistema, que la hemos calculado a partir de la ecuación de diferencias. Si nosotros sacamos la transformada inversa de esta señal de aquí, vamos a tener la respuesta al impulso. Y como esta es una función que ya trabajamos en un ejemplo, y de hecho ustedes lo pueden encontrar en la tabla de transformadas que está en el libro, rápidamente se determina que la respuesta al impulso de este sistema es a la n por u de n, considerando esa restricción de arriba que este a de aquí es fraccionaria. Entonces es sencillo, ¿no? Ecuación de diferencias, aplicamos análisis de Fourier y vamos a determinar lo que es la respuesta en frecuencia y a través de la transformada inversa la respuesta al impulso de ese sistema. Ahora, este camino de aquí, en algunos casos vamos a tener que utilizar lo que es el método de expansión en fracciones parciales. En el apéndice, donde ustedes han revisado ya este método de expansiones parciales, habrán notado que existe una ecuación que sirve para las señales que son continuas y otra ecuación que sirve para las señales que son discretas. Y aquí vamos a utilizar justamente esa parte de las ecuaciones que son discretas, que corresponde a la parte a punto 3 de ese apéndice. Entonces, vamos a utilizar ese método en el ejemplo 5.9. 5.19. Entonces aquí, similar al caso anterior, tenemos un sistema LTI que está caracterizado por una ecuación de diferencias, que es la siguiente, que es y de n menos 3/4 y de n menos 1 más 1/8 y de n menos 2. Eso es igual a 2 veces x de n. Esta es nuestra ecuación de diferencias que caracteriza de forma implícita al sistema LTI. O de otra forma también podemos decir que la ecuación de diferencias relaciona entrada y salida del sistema. Entonces aquí aplicamos transformada de Fourier a ambos lados. Entonces de este sistema de aquí vamos a calcular su transformada de Fourier. Entonces ya pueden ver que en esta parte vamos a utilizar lo que es linealidad y también la propiedad del desplazamiento en el tiempo. Entonces calculando esa transformada, esta es una función, tiene como transformada y e a la j omega. Esta otra función, ustedes pueden ver que aquí tiene un desplazamiento, entonces va a ser menos 3/4 por e a la menos j omega y de e a la j omega. Y este de acá también tiene un desplazamiento, entonces su exponente es e a la menos 2j omega por y de e a la j omega. Y la transformada de este término de aquí es 2x e a la j omega. Similar al caso anterior, ustedes pueden ver que este término de aquí puede salir como factor común. Y una vez que lo saquemos como factor común y reordenemos estos términos que son netamente ya todo un proceso algebraico, tenemos que formar la respuesta en frecuencia. Y esa respuesta en frecuencia, que es la transformada de la señal de salida sobre la transformada de la señal de entrada, una vez que ya reordenamos todos esos términos, nos va a quedar 2 sobre 1 menos 3/4 e a la menos j omega más 1/8 e a la menos 2j omega. Esta es nuestra respuesta en frecuencia del sistema. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos determinar la respuesta al impulso? En este caso, para encontrar la transformada inversa, vamos a tener que aplicar lo que es la expansión en fracciones parciales. Entonces, para aplicar la expansión en fracciones parciales, vamos a factorizar este término de aquí. Entonces, ese término de ahí, que es el denominador, una vez que lo hemos factorizado,
nos quedaría aquí debajo 1 menos 1/2 e a la menos j omega. 1 menos 1/4 e a la menos j omega. Sí, este término de aquí es una ecuación cuadrática que ustedes la pueden factorizar. Bien, entonces aquí es donde aplicamos lo que es ese método que está en el apéndice, que es la expansión en fracciones parciales. Es decir, que esta respuesta en frecuencia de aquí va a ser descompuesta en dos fracciones parciales. Voy a escribir todo el término aquí para luego reemplazar. 1 menos medio e a la menos j omega. 1 menos 1/4 e a la menos j omega. Y nuestra expansión en fracciones parciales nos va a dar un término a sub 1, 1 sobre 1 menos... A ver, antes de continuar vamos a hacer aquí una simplificación. La simplificación es necesaria las primeras veces para que sea más fácil visualizar cuál es el método de cambio de variable, pero más adelante ustedes se lo pueden saltar a este paso porque es nada más que reducir un conjunto de letras con otra letra. Entonces esa reducción es decir que vamos a definir como v e a la j omega. Es decir, que en esta ecuación de aquí, donde nos encontremos e a la j omega, la vamos a reemplazar por v. Entonces vamos a reemplazar aquí. También va a ser reemplazada por aquí, también va a ser reemplazada por acá. Entonces aquí vamos a tener h de v sobre 1 menos 1/2 v, 1 menos 1/4 v. Entonces, una vez que hemos hecho este reemplazo de aquí, aquí nos va a quedar el término A1, 1, 1 menos 1/2 v, más este término A2, 1 sobre 1 menos 1/4 v. Entonces, para determinar el término A1, 1, lo que tenemos que hacer es tomar el denominador, 1 menos 1/2 v, multiplicarlo por la función h de v, y eso, ese resultado de ese producto lo vamos a evaluar en el valor donde este denominador se hace 0. Es justamente en el valor v igual a 2. Entonces pueden ver que cuando v vale 2, vamos a tener 1 menos 1, 0. Esto va a ser igual a 4. Y el término A2, 1 es similar. Tomamos el denominador, que es 1 menos 1/4 v. Lo multiplicamos por la función h de v y evaluamos en el término donde se hace 0, que sería 4. Y una vez resolvamos esto, sale menos 2. Es decir, que si escribimos acá los resultados, vamos a tener aquí que es 4 sobre 1 menos 1/2 e a la menos j omega. Y aquí menos 2, 1 menos 1/4 e a la menos j omega. Y estos resultados de aquí son resultados que ya vimos con ustedes en ejercicios previos que también los pueden encontrar en las tablas de transformadas que están en el libro. Y aplicando linealidad, determinamos que la respuesta al impulso de este sistema es 4 veces por 1/2 a la n u de n, que es la antitransformada de este término de aquí, menos 2 veces 1/4 a la n u de n, que es la antitransformada de este término que está acá. Entonces con eso ya hemos determinado la respuesta al impulso del sistema a partir de la ecuación de diferencias. Como ustedes pueden observar, es estrictamente un método algebraico, a diferencia del caso que vimos en el capítulo 2, donde tenemos que aplicar esto de la recursividad. Aquí es mucho más sencillo llegar a determinar cuál es la respuesta al impulso a partir de la ecuación de diferencias. Bien, entonces vamos con el último ejercicio, que es el ejercicio 5.20. En este ejercicio 5.20 vamos a considerar que en el sistema anterior, en el sistema que acabamos de resolver, nosotros conectamos la siguiente entrada, que es 1/4 a la n por u de n. Y lo que queremos determinar es cuál es la salida de este sistema.
El método que vimos en el capítulo 2 de los temas LSTI, necesariamente tenemos que realizar la convolución. Entonces noten que tendríamos que hacer la convolución de esta señal x de n con esta señal que es la respuesta al impulso de ese sistema. Y ustedes ya se podrán imaginar que es un trabajo bastante laborioso. Y la determinación de la salida de este sistema lo vamos a hacer utilizando el análisis de Fourier. Ustedes van a observar que es un método netamente algebraico. Ya no vamos a tener que poner en función de K, multiplicar las señales, desplazarlas, ver los intervalos donde se traslapan. Aquí ya la cosa se vuelve un poco más sencilla. Entonces, si esta es mi entrada al sistema, esta HDN es la que determinamos un poco más acá arriba. Lo que queremos saber es cuánto vale la salida. El método clásico, ¿cuál sería? Hacer la convolución de la entrada con la respuesta al impulso, pero aquí vamos a utilizar el análisis de Fourier. Entonces, el análisis de Fourier dice que el espectro de la señal de entrada es igual al producto del espectro de la señal, el espectro de la señal de salida es igual al producto del espectro de la señal de entrada por la respuesta en frecuencia del sistema. Esta respuesta en frecuencia del sistema también ya la tenemos del ejercicio anterior, simplemente hay que copiarla y tendremos que encontrar cuánto vale esta transformada que esté aquí. Y esta transformada que está aquí es un resultado previo también, que ustedes lo pueden encontrar en las tablas de transformadas que están en el libro. Y este tiene como transformado de Fourier 1 sobre 1 menos un cuarto e a la menos j omega. Entonces ya tenemos este resultado, ahora lo que tenemos que hacer es multiplicarlo para formar nuestra expresión algebraica de la transformada de salida. Entonces la transformada de salida de transformada Fourier de la señal de salida de este sistema, que es justamente el espectro de la señal de entrada, que esta señal está aquí por la respuesta en frecuencia que la determinamos en el ejercicio anterior. Una vez que hagamos ese producto, aquí vamos a tener 2 sobre 1 menos medio e a la menos j omega por 1 menos un cuarto e a la menos j omega cuadrado. Entonces, cuando existe aquí en el denominador un término cuadrático, hay que poner mucha atención en cuál es la ecuación que vamos a utilizar para determinar la expansión en fracciones parciales en este sistema. Entonces, el método que vamos a utilizar, usted lo va a encontrar en el apéndice, en la parte A3. Va a encontrar un ejercicio muy similar a este de aquí, para que ustedes repasen esta parte de la expansión en fracciones parciales. Entonces, esta ecuacióncita de aquí la vamos a descomponer en un término B sub 1, 1 con este denominador, más un término B1, 2 con este denominador, cuadrado, y más un término B2, 1 con este denominador. De hecho, estos subíndices de aquí ustedes lo van a encontrar justamente en la ecuación que está en ese apéndice 2.3. Y van a tener con claridad porque aquí en este caso se va a expandir en tres coeficientes que están mostrados ahí. Entonces, de forma similar, aquí vamos a reemplazar el j omega por v para que sea más fácil hacer todo este proceso algebraico. Es decir, que vamos a tener y de v, que es igual a 2 sobre 1 menos medio v, 1 menos un cuarto v cuadrado. Hacemos ese cambio de e a la j omega por v simplemente para simplificar la escritura algebraica. Entonces, el término B11, ese es igual, si seguimos la ecuación que está en ese apéndice, es 1 sobre 2 menos 1, menos 4, 2 menos 1, que es la derivada con respecto a v, desde el denominador que es 1 menos un cuarto v cuadrado,
por la función y de v. Esta función de aquí va a entrar acá. Y eso lo evaluamos en el valor que ese denominador se hace 0, que es 4. Una vez que hemos aplicado todo este cálculo de aquí, que es sencillo, vamos a ver que este término es igual a 4. Para determinar el término de 1, 2, es un procedimiento similar que es, quedaría 1 sobre 2 menos 2 factorial, menos 4 a la 2 menos 2. Y aquí quedaría 1 menos 1/4 v cuadrado por y de v. Es evaluada igual a menos 4. Y aquí sale menos 2. Y para determinar el término B11, procedimiento similar. 1 sobre 1 menos 1 factorial por menos 2, 1 menos 1. Aquí nos queda el denominador multiplicado por y de v. Evaluado en el valor donde ese denominador se hace 0, que es 2. Y esto es igual a 8. Entonces ya tenemos cuánto valen estos términos de aquí. Menos 4, menos 2 y 8. Entonces este de aquí vale menos 4, menos 2. Este de aquí vale 8. Escribamos esos resultados acá. Aquí vamos a tener menos 4 sobre 1 menos 1/4 e a la menos j omega más menos 2 sobre 1 menos 1/4 e a la menos j omega cuadrado y más 8 sobre 1 menos medio e a la menos j omega. Y aquí es sencillo aplicar lo que es la transformada inversa. Ustedes pueden ver que vamos a tener que utilizar nuevamente linealidad. Y vamos a determinar que la salida de este sistema es igual si aplicamos la transformada inversa de esta señal. Es menos 4 por 1/4 a la n u de n. Cuando aparecía este término cuadrado aquí, ustedes recuerdan también es un resultado de un ejercicio previo. Lo que sucedía era que el espectro de la señal había sido derivado, entonces la señal en el tiempo se multiplicaba por n, y como había un desplazamiento también aparecía esa muestra de n más 1. Aquí me va a quedar en menos 2 n más 1 por 1/4 n u de n, y este término de aquí también es un resultado previo, va a quedar 8 por medio de n u de n. Entonces esta derivada de aquí, esta antitransformada de aquí que nos da este resultado de acá, es del ejemplo 5.3. En el ejemplo 5.3 ustedes pueden revisar cómo de este resultado llegamos a esta antitransformada de acá. Es un paso sencillo. Entonces con esto hemos terminado el capítulo. ¿Qué capítulo es? Es el capítulo 5 que concierne a la transformada de Fourier en tiempo discreto. Ustedes pueden notar las similitudes que tiene con la transformada de Fourier en tiempo continuo en cuanto a las propiedades, pero hay que recordar que esta transformada de aquí tiene un espectro que es periódico con periodo 2 pi. Lo que vamos a ver ahora es cuál es la forma de poder hacer un enlace entre lo que son señales en tiempo continuo y señales en tiempo discreto a través de un procedimiento que se conoce como el muestreo. Entonces, en este muestreo nos va a decir de qué forma o con qué espaciamiento nosotros vamos a tomar muestras de una señal continua para que esas muestras puedan representar a esa señal continua o a partir de esas muestras reconstruir esa señal continua. Aquí va a aparecer un teorema que se conoce como teorema de muestreo o también el teorema de Nyquist, donde vamos a determinar que la velocidad de muestreo o la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Eso lo vamos a ver a través de las propiedades de la transformada de Fourier. Entonces vamos a
Esta parte aquí es relativamente pequeña porque es determinar cuál es la tasa de Nyquist. Una vez que se determina la tasa de Nyquist, vamos a ver cómo con esas muestras que provienen de esa tasa de Nyquist reconstruimos la señal a través de un filtro. Y nuevamente aparece aquí la señal sync que trabajamos con ustedes. Entonces vamos al muestreo y la parte final del curso ya es transformada de Laplace. Transformada de Laplace se la van a utilizar en, quizá hasta ya lo utilizaron en análisis de circuitos, en la parte de circuitos de corriente alterna, y también la van a utilizar en microondas. Transformada de Laplace toma una señal que no es estable, la amortigua y aplica un procedimiento similar al que hemos visto del análisis de Fourier. Y además de la expresión algebraica de la transformada de Laplace va a aparecer otra información que siempre es necesaria, que es la región de convergencia. Es decir, para qué valores esa transformada converge o es válida. No es un tema complicado, de hecho es similar a lo que vamos a ver también en el próximo ciclo con la transformada Z. La transformada Z sí la vamos a ver más énfasis porque ya es netamente para la parte discreta o digital, que en general muchos temas de comunicaciones ya prácticamente son enteramente digitales. Entonces vamos con lo que es el capítulo 7. Este capítulo 7 tiene un nombre sencillo que es muestreo. Entonces, ¿cuál es la idea del muestreo? La idea del muestreo es determinar cuáles son las condiciones para, al momento de mostrar una señal continua, esas muestras caractericen por completo a esa señal. Entonces, de una forma bastante rápida, vamos a suponer que tenemos aquí esta señal. Es la misma señal. Entonces, lo que queremos es saber si tomo muestras con este espaciamiento de esa señal. Aquí vamos a colocar con este circulito. Esos son muestras de esa señal. Ustedes pueden ver que estoy tomando con una cierta separación esas muestras. O si tomo muestras de esa señal con una separación mayor, por ejemplo. Entonces, este espacio que está aquí se conoce como el periodo de muestreo. Y ustedes ya saben que el periodo tiene una relación con la frecuencia, que es la frecuencia de muestreo, sería 2 pi veces sobre este periodo de muestreo. Entonces nosotros queremos determinar cuál es el periodo de muestreo para que estas muestras de la señal, que pueden ser estas o estas, caractericen esa señal, o que a partir de esas muestras yo pueda reconstruir esa señal. Es decir, nos vamos a encargar de determinar cuál es esta frecuencia de muestreo a través de un análisis de Fourier. Vamos a tomar esa señal, muestrarla con un cierto espaciamiento, observar sus espectros y vamos a llegar a determinar cuánto tiene que valer esta frecuencia de muestreo que esté aquí. Entonces, muestrear es de una señal que es continua, cada cierto tiempo tomar muestras, como ustedes pueden observar. Es como, tomar muestras es como leer cuánto vale la señal en ese instante de tiempo. Esa es la idea de lo que es el muestreo. Entonces vamos a ver cómo determinamos esa frecuencia de muestreo. Y para determinar esa frecuencia de muestreo vamos a utilizar una función que la habíamos trabajado con ustedes, que es el tren de impulsos. Que es el tren de impulsos periódico. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro modelo para determinar esta frecuencia de muestreo? Vamos a considerar que tenemos una señal x de t que es continua y esa señal la vamos a multiplicar por una señal p de t que es nuestro tren de impulsos periódico. Y lo que vamos a observar a la salida es la señal x sub p de t. X sub p de t. Entonces, esa señalcita de aquí se conoce como función de muestreo. Que va a ser nuestro tren de impulsos periódico. También va a aparecer aquí un cierto periodo de muestreo. Vamos a utilizar t, va a ser nuestro periodo de muestreo.
y va a aparecer el omega sub S. Esta S que aparece aquí, del omega sub S, esta S de aquí es del inglés sampling, que es muestreo. Entonces vamos a utilizar la misma nomenclatura. Omega sub S, que es 2pi sobre este periodo de muestreo. Existen autores donde a este periodo de muestreo le ponen el sub S para diferenciar del periodo fundamental que se venía utilizando. Pero vamos a utilizar nosotros la misma notación del libro, entonces va a ser simplemente T. Va a ser simplemente T. Entonces vamos a ver la gráfica de estas tres señales. Una señal continua de entrada, multiplicada por una función de muestreo que va a ser nuestros tren de impulsos periódico, y vamos a observar cuánto vale la salida. Y esta función de muestreo va a tomar muestras con un cierto periodo T. Y con ese periodo T determinamos la frecuencia de muestreo. Vamos a ver esa imagen. Esta de aquí, vamos a copiarla y analizarla. Ya, entonces haciendo correspondencia con nuestro esquema, x de t es esta señal continua, p de t es nuestra función de muestreo que, como ustedes pueden observar, es un tren de impulsos periódico, y esta x sub p de t es la señal resultante de ese producto, que es la que tenemos aquí, x sub p de t. Entonces, ustedes pueden observar que la señal x de t, al ser multiplicada con ese tren de impulsos periódico, me va a dar otro tren de impulsos, que es esta señal de aquí, pero el área de cada uno de esos impulsos, también podemos hacer una analogía diciendo que es la amplitud de cada uno de esos impulsos, corresponde a la amplitud de la señal en el instante de ese impulso. Entonces, lo que hemos hecho es muestrear nuestra señal continua x de t utilizando este tren de impulsos periódico. Y el resultado, que es la señal que tenemos aquí, es otro tren de impulsos, pero cada uno de esos impulsos tiene una amplitud que es igual a la amplitud de la señal en ese instante de muestreo. Ustedes pueden ver que estamos tomando las muestras con un intervalo de t mayúscula, que es nuestro intervalo de muestreo. Por ejemplo, aquí tendríamos t, aquí sería 2t, aquí sería 3t, aquí vendría menos t, menos 2t y menos 3t. Entonces ya vemos cómo va a quedar la señal una vez que ha sido muestreada. Como ustedes pueden observar en este esquema de aquí, lo que estamos haciendo es una multiplicación de dos señales en el dominio del tiempo. Y lo que vamos a esperar en el dominio de la frecuencia es que cuando multiplicamos dos señales en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia vamos a tener la convolución de sus espectros. Y vamos a ver cómo queda la convolución de esos espectros. Entonces, vamos a determinar cuánto vale la convolución de espectros. Entonces, nuestra señal xp de t, que es esta señalcita que está aquí, es igual al producto de la señal x de t por ese tren de impulsos periódico. Y este tren de impulsos periódico ya lo definimos con ustedes en un ejercicio previo. Esta señal p de t se define como un sumatorio de la función delta de t menos n por el t mayúscula, que es el periodo de muestreo, para n de menos infinito a más infinito. Este p de t es esta señal que está aquí. Ahora, como ustedes pueden observar en esta ecuación de aquí, lo que tenemos es el producto de dos señales en el tiempo. Y esta señal p de t es un impulso que ha sido desplazado. Entonces, nosotros recordamos la propiedad, se le conoce como propiedad de selección del impulso, que cuando una señal es multiplicada por un impulso desplazado, nos queda la señal evaluada en el desplazamiento veces el impulso. Recordemos esa propiedad, es decir, que cuando una señal x de t es multiplicada por un impulso que ha sido desplazado en el tiempo, esto es igual a la señal x evaluada en el desplazamiento de ese impulso multiplicado por ese impulso que está aquí. Entonces ustedes pueden observar que es justamente lo que va a suceder en esta ecuación. Aquí tenemos una señal que se multiplica por un impulso que ha sido desplazado. Entonces nos va a quedar una ecuación de este tipo, por la propiedad de selección.
Entonces, si a esta ecuación le aplicamos esta propiedad, lo que vamos a obtener es que la señal x sub p de t es igual al sumatorio de x, noten que es x evaluada en el desplazamiento, y aquí el desplazamiento es nt. Entonces va a ser x evaluada en nt mayúscula por delta de t menos nt, desde n igual menos infinito hasta más infinito. Entonces aquí, luego del receso, vamos a aplicar la propiedad de la multiplicación del análisis de Fourier, que cuando una señal es multiplicada en el tiempo, en frecuencia sus espectros convolucionan. Eso vamos a ver después del receso. Bien, entonces, lo que tenemos en esta última ecuación aquí es la multiplicación de dos señales que están en el dominio del tiempo. Y a través del análisis de Fourier nosotros sabemos que cuando las señales son multiplicadas en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia vamos a tener la convolución de esos espectros. Entonces vamos a tener la convolución de este espectro por la convolución de este otro espectro que está aquí. Vamos a escribir esa ecuación. Obviamente aparece un factor de 2pi que también es parte de ese resultado. Entonces el espectro de esa señal que sería x mayúscula de p de j omega. Voy a poner aquí una. Ustedes pueden observar que lo que tenemos aquí es una suma. Polinomialidad lo que va a tener es una suma de las transformadas de cada una de esas señales. Es que vamos a tener que, bueno, antes de llegar a eso, escribamos mejor primero la propiedad y aplicamos la propiedad. Entonces la propiedad dice que esto de aquí es 1 sobre 2pi integral de menos infinito más infinito. Aquí vamos a escribir dentro de la integral lo que es la convolución x de j teta por p de j omega menos teta de teta. Simplemente para que ustedes vean de dónde llega este teta de aquí. Si recordamos la ecuación de la convolución que vimos en el integral de convolución que vimos antes, era x de tau por h de t menos tau de tau. Entonces ponemos todo en función de esta nueva variable tau. Y aquí, como estamos trabajando con una convolución del dominio de la frecuencia, utilizamos este teta, que vendría a ser las mismas funciones que este tau que está acá. Entonces simplemente es una variable diferente para la integración. Entonces, recordando que en el ejemplo 4.8 nosotros encontramos el espectro de lo que era el tren de impulsos periódico, y el espectro del tren de impulsos periódico era otro tren de impulsos periódico. Vemos que aquí tenemos 2pi sobre t. Recuerden que utilizamos esa ecuación que una vez que tenemos coeficientes espectrales, multiplicamos por 2pi y eso nos da el área de un impulso que está ubicado en múltiplos enteros del omega sub 0. Y los coeficientes espectrales del tren de impulsos periódico eran 1 sobre t, que ustedes pueden ver que está involucrado aquí en esta ecuación. Entonces, sumatorio de delta de omega menos k omega sub 0 siendo la frecuencia fundamental. Entonces, lo que vamos a observar nosotros es que si tomamos una única señal de ese producto que es x de t por un impulso desplazado y calculamos cuánto vale su espectro, vamos a ver que un único producto va a tener como espectro x de j omega que convoluciona con uno de estos impulsos desplazados que sería omega menos omega sub 0. Y ya sabemos que la convolución de una señal con un impulso desplazado es la misma señal, pero con ese desplazamiento. Entonces, este de aquí es el resultado para un único producto, pero arriba tenemos la suma de varios productos. Entonces, el espectro de la señal XP de J omega, que vamos a escribir aquí, XP
de j omega vamos a tener que es 1 sobre t. Si ya tomamos en consideración que este factor de aquí se va a simplificar con este factorcito de acá, nos va a quedar simplemente 1 sobre t. Entonces aquí nos queda sumatorio, k de menos infinito más infinito de los espectros de x desplazados en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Y este sería el espectro de la señal x sub p de t, que es la salida de ese muestreador. Entonces vamos a ver gráficamente estas ecuaciones para entender mejor qué es lo que significa. Entonces, vamos a ver esa imagen. Están aquí, vamos a traerlas a copiar acá en la pizarrita. Entonces, observen que este de aquí es el espectro de la señal x de t. Reescribamos aquí nuestro modelo de muestra con x de t, que se multiplica por un tren de impulsos, y tenemos aquí la señal x sub p de t. De este sistema hemos hecho el análisis de Fourier y hemos determinado que el espectro de esta señal de aquí es justamente esta ecuación que está mostrada acá. Entonces tenemos la señal x de t que tiene espectro x de j omega. Aquí está con formato triangular, es un formato genérico, puede ser cualquier formato. Otra de las cosas que debemos observar de esta señal x de t que ingresa a ese sistema es que tiene que ser una señal de banda limitada. Entonces esta señal x de t debe ser una señal de banda limitada. Cuando hablemos de banda nos estamos refiriendo al dominio de la frecuencia. Y justamente es lo que está indicado aquí. Esta señal es de banda limitada, cuya banda limitada es omega sub m. Es decir, que tiene que estar, tiene que tener una duración finita, cuánto ese espectro va a ser no nulo, que es justamente lo que está indicado en esta ecuación, que es banda limitada. Y esta banda limitada en particular es omega sub m. Lo que ustedes observan aquí en esta ecuación es la transformada de Fourier de esta señal, que es el tren de impulsos periódico. Y como vimos nosotros, esa transformada de Fourier, ese tren de impulsos periódico, es igual a la sumatoria para todo K de 2pi sobre periodo por el delta de omega menos K omega sub 0. Pero en nuestro caso, este omega sub 0 es un omega sub s de la frecuencia de muestreo. Es justamente lo que ustedes observan. Son impulsos que tienen amplitud 2pi sobre t, amplitud 2pi sobre t, y esos impulsos están ubicados en múltiplos enteros de omega s, que sería omega s, 2 omega s, 3 omega s, y también para la parte negativa. Entonces, entre esta ecuación de aquí y esta ecuación de aquí, lo que va a suceder es la convolución. Como en el tiempo las señales están siendo multiplicadas en el dominio de la frecuencia, esas señales van a ser convolucionadas. Y la convolución de una señal con un impulso es la misma señal, y la convolución de una señal con un impulso desplazado es la misma señal con ese desplazamiento. Entonces, ustedes pueden ver que cuando este señal triangular de aquí la convoluciono con este primer impulso, me queda exactamente el mismo espectro. Cuando esta señal de aquí la convoluciono con este impulso de acá, tengo la señal, pero tiene un desplazamiento igual omega s. Es decir que acá voy a tener 2 omega s, aquí tendría 3 omega s, que sería la convolución con este impulso de aquí y este impulso de aquí. Y ustedes pueden observar que para que estas réplicas espectrales, que ustedes pueden, ¿a qué le llamamos réplica espectral? Si este es el espectro de la señal, esta porción de aquí es una réplica espectral, también es una réplica. Réplica es una copia espectral. Eso también es una réplica espectral, esta señal de aquí. Igual esta es otra réplica espectral y esta es otra réplica espectral. Entonces, ¿cuál es el efecto en frecuencia de
a una señal muestrearla o multiplicar por un tren de impulsos periódico, es que en frecuencia lo que nosotros vamos a observar es que el espectro de la señal está replicado en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Ese va a ser el resultado que vamos a observar. Ahora, de esta misma ecuación, perdón, de esta misma gráfica de aquí, nosotros observamos que estas réplicas espectrales no se solapan. Recordemos que solapar es sobreponer o colocar una cosa sobre otra, cubriéndola parcialmente. Es decir, no existe como en el caso que está acá, que una réplica se coloca sobre otra o se solapa sobre otra. Entonces, ¿cuál es la condición para que se cumpla esta parte de aquí, que es que las réplicas espectrales no se solapen? Y eso justamente está en todo este intervalo de aquí. Para que esas réplicas espectrales no se traslapen, lo que se debe cumplir es que este omega sub s menos m, que es este punto de aquí, donde inicia la segunda réplica espectral, sea mayor a la frecuencia de la señal. Ustedes lo pueden observar. En este punto es la frecuencia máxima de la señal y este punto de acá es la frecuencia de muestreo menos la frecuencia de la señal. Y para que no haya traslape, justamente este punto de aquí tiene que ser mayor a este punto que está acá. Eso no tengo acá. Entonces, omega sub s, que es la frecuencia de muestreo menos la frecuencia de la señal, tiene que ser mayor, tal como está indicado en esta parte de la gráfica, a omega sub m. Y si nosotros resolvemos esta inecuación simple que está aquí, nos indica que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Y es justamente esta ecuación de aquí la que nos va a indicar con qué velocidad nosotros debemos tomar muestras de la señal o con qué tasa de muestreo debemos muestrear esa señal para que nosotros la podamos reconstruir a partir de sus muestras. Si es que esta ecuación de aquí no se cumpliera, se diría el caso de esta parte de la última figura de la 7.3, donde ustedes pueden observar que estas réplicas espectrales se traslapan. En el momento de traslaparse vamos a tener que nuestro espectro original, que es esta señal triangular, se transforma en cualquier otra señal distinta a la que originalmente nosotros hemos muestreado. Entonces, esta ecuación de aquí es el teorema de Nyquist o la frecuencia de muestreo de Nyquist, que justamente sale de esta partecita de la gráfica, como ustedes pueden ver. Que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Ahora, si nosotros tomamos este espectro de aquí y aplicamos un filtro, es decir, si nosotros nos quedamos simplemente con esto que estoy aquí resaltando en este rectángulo de aquí sería un filtro pasabajas ideal. Si nosotros utilizamos este filtro pasabajas ideal, estas réplicas desaparecen, y que lo que nosotros vamos a obtener es justamente el espectro original de la señal. Desde menos omega sub m hasta más omega sub m. Entonces, a este filtrito de aquí, más abajo lo vamos a etiquetar como h de j omega, que es un filtro pasabajas ideal. Entonces, aplicando el filtro pasabajas ideal, recuperamos la señal, siempre y cuando esa señal haya sido muestrada con esta tasa de aquí, que se conoce como la tasa de Nyquist. Tasa de Nyquist. Entonces, vamos a formalizar lo que es el teorema de muestreo. El teorema de muestreo es recoger esta ecuación de aquí, con las características de las señales que hemos trabajado en esta gráfica de aquí. Teorema de muestreo. Entonces el teorema de muestreo dice que tenemos una señal x de t limitada en banda. Limitada en banda es justamente la señalcita que hemos graficado arriba, que está entre menos omega sub m y omega sub m, que es lo mismo decir que esta señal de aquí tiene una frecuencia, para frecuencias mayores al módulo de omega sub m, este espectro de aquí es igual a 0.
Es decir, que para mayores a omega sub m y menores a menos omega sub m, que es lo que dice esta ecuación, este espectro tiene que ser igual a 0. Entonces, para que esta señal x de t sea determinada por sus muestras, que sería x en t mayúsculas, recuerden que este de aquí es un entero y este es el periodo de muestreo, para que esta señal, que es de banda limitada, o limitada de banda, que es lo mismo, sea únicamente determinada por sus muestras, para valores de 0, más menos 1, más menos 2, así. Lo que debo cumplir es que la frecuencia de muestreo sea mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal, que esta de aquí es la frecuencia máxima de la señal. Y también nosotros ya sabemos que la frecuencia de muestreo es igual a 2pi sobre ese periodo de muestreo. Entonces yo tengo que muestrear con una velocidad de 2pi veces sobre la frecuencia de muestreo. Es decir, que este tiene que ser el espacio entre cada muestra de la señal continua para que pueda ser representada únicamente con sus muestras, que es esta ecuación que está acá. Entonces, vamos a completar el modelo de nuestra ecuación utilizando este filtro pasabajas que dibujamos en esa ecuación que está arriba. Entonces, tenemos una señal continua x de t que es limitada en banda. Es decir, que va a tener un espectro de este tipo. Es lo que significa una señal limitada en banda. Esta señal aquí va a ser multiplicada por un tren de impulsos periódico, sumatorio de delta de omega menos n, y este t es este periodo de muestreo para todo n. Y aquí va a salir una señal, vamos a extender un poquito más acá, esta señal es x sub p de t. Esta señal x sub p de t en frecuencia son réplicas espectrales de la señal x de t ubicadas en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Y para recuperar esa señal, lo que vamos a aplicar aquí es un filtro pasabajas ideal. Noten que este cajoncito que estoy escribiendo aquí es un sistema LTI. Ya saben que un sistema LTI es caracterizado por la respuesta al impulso, pero de lo que vimos en capítulos previos, esa respuesta al impulso también puede, o ese sistema también puede ser caracterizado por la respuesta en frecuencia, que es como estamos escribiendo aquí. Y lo que vamos a tener aquí es la señal X sub R de T. Y esta señalcita de aquí tiene que ser igual a esta señalcita que está acá. Déjenme ver si tengo ese gráfico aquí. No, ese está en el libro. Ese. Netamente es este mismo gráfico que está aquí. La única diferencia es que aquí aparece un filtro, que es ese cajón del filtro pasabajas. Una vez que aplicamos ese filtro pasabajas, va a ser igual a esta señal que está acá, que sería la señal X sub R de T. Entonces aquí lo que hay que recordar es esta ecuación. Cuando vayamos a muestrear una señal y esas muestras representen a esa señal de una forma única, la tasa de muestreo o la frecuencia de muestreo, que es este omega sub s, ya saben que la s es del inglés la palabra sampling. Esta frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Que es mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Entonces, existen varias formas de hacer este tipo de muestreo. Y ustedes en la parte 7.1.2 van a revisar lo que es el muestreo con retenedor de orden 0, aunque eso ustedes lo van a ver mucho más a detalle cuando vean en transmisión de datos, teoría de la información, lo que es la cuantización. Entonces van a utilizar ese muestrador. Y lo que vamos a ver ahora es cómo a partir de las muestras de la señal nosotros podemos recuperar la señal que ha sido mostrada. Es decir, nos vamos a ocupar ahora de analizar qué características debe tener este filtro que está aquí. Es decir, qué formato debe tener esa respuesta al impulso para poder recuperar la señal a partir de sus muestras.
Pues vamos con esa parte de la reconstrucción. Entonces, esta parte 7.1.2 es opcional para que ustedes la revisen. Aunque, como les comentaba, en la materia de transmisión de datos, ustedes van a encontrarse con ese mismo tema del retenedor de orden 0. Entonces vamos a ver cómo reconstruimos la señal a partir de las muestras. Vamos a reconstruir la señal a partir de las muestras. Y en particular, este método de aquí se conoce como interpolación. Como ustedes vimos ayer, un tipo de interpolación que era la interpolación 0, cuando entre dos muestras colocábamos muestra 0. Entonces, la interpolación para nosotros va a ser el ajuste de una señal continua a un conjunto de valores de muestras. Eso va a ser la interpolación. Entonces, vamos a suponer que tenemos este conjunto de muestras de la señal. Esas van a ser las muestras de la señal. Entonces, interpolación es ajustar esta señal, el ajuste de una señal continua a un conjunto de valores de muestra. Una forma de interpolar esta señal será coger este valorcito de aquí y entre ese valor de aquí colocar una línea recta. Este tipo de interpolación se conoce como interpolación lineal. Aquí también una línea recta, una línea recta, una línea recta y acá también una línea recta. Y esta última gráfica, esta última señal aquí que está de morada es una señal que ya es continua, que la hemos interpolado, que proviene de estas señales de aquí que son muestras discretas. Entonces, esta interpolación de aquí se conoce como interpolación lineal. ¿Okay? Estamos graficando una línea entre esas dos muestras. Entonces, esta interpolación lineal, los puntos de las muestras adyacentes son conectados mediante una línea recta. Ahora vamos a hacer la interpolación utilizando el filtro que indicamos en la gráfica anterior. Bien. Entonces, ¿a qué es igual esta señal x sub r de t? Vamos a regresar un poquito al gráfico que hicimos acá. ¿A cuánto es igual a esta señal? Como este es un sistema LTI, aquí hemos utilizado lo que es la respuesta en frecuencia, que es lo mismo que utilizar la respuesta al impulso. Entonces, esta señal de aquí es igual, si este es un sistema LTI, a la convolución de esta entrada con esta respuesta al impulso. Entonces aquí sería x sub p de t, que convoluciona con esta respuesta al impulso h de t. Como esta respuesta al impulso nosotros ya manifestamos más arriba que era un filtro paso abajo, vamos a considerar eso aquí abajo. Entonces esta señal xr de t es igual a la convolución de la señal x sub p de t, que es todo ese tren de impulsos que tienen amplitud igual a la amplitud de la señal en ese instante de tiempo, convoluciona con esa señal h de t. Y esa señal h de t es la respuesta al impulso de un filtro pasabajas ideal. De ese cajoncito que mostramos arriba, que estaba entre la frecuencia de muestreo sobre 2 y menos la frecuencia de muestreo sobre 2. Ese era nuestro filtro. Entonces, esta señal XPDT de aquí, ya sabemos que es un tren de impulsos. Y un tren de impulsos que está convolucionando con esta señal que está aquí. Y similar a lo que vimos con ustedes antes, una señal que convoluciona con un impulso que ha sido desplazado es igual a la señal evaluada en el desplazamiento. Noten que el desplazamiento es sub 0, entonces la señal evaluada en t sub 0 multiplicado por ese impulso. Entonces ese es el caso que nosotros tenemos en esta ecuación. Este es un tren de impulsos y esta es una función en el tiempo.
Entonces lo que vamos a observar es justamente eso, que la señal se evalúa en el desplazamiento de ese impulso. Entonces esta señal de aquí, x sub r de t, sabiendo que este es un tren de impulsos, va a ser igual a la sumatoria n igual de menos infinito a más infinito de x n de t por h de t menos nt. Noten que en este caso la función h es nuestra función x, que está evaluada justamente en el desplazamiento del impulso, y el desplazamiento del impulso es nt. Entonces, como sabemos que la función h de j omega, que si volvemos al gráfico que escribimos acá, es x un filtro pasabajas ideal. Eso hay que tomar en consideración, que su filtro pasabajas ideal es un cajoncito como este que escribimos acá. Es un filtro pasabajas ideal. Nosotros ya determinamos que ese filtro pasabajas ideal tiene una respuesta al impulso que era esa función sinc, es decir, que nosotros sacamos la transformada inversa de este cajoncito de aquí. De hecho, si ustedes lo pueden recordar que por dualidad, si la señal en el tiempo era pulso rectangular, teníamos por acá la función sinc, y si en el tiempo teníamos la función sinc, por acá teníamos una señal rectangular en frecuencia. Entonces, como nosotros tenemos esta señal rectangular en frecuencia que nuestro filtro pasa abajo, en el tiempo va a ser una señal sinc. Igual fue un resultado que ya lo calculamos y eso no, aquí es igual omega sub c, que es la frecuencia de corte de este filtro, por t, que es el pie de muestreo, por el seno de omega sub ct sobre pi omega sub c por t. Entonces, esta de aquí es nuestra función h de t, que nosotros la tenemos que colocar en esta partecita de aquí. Entonces, recuerden que este es un resultado que ya lo tuvimos con ustedes, que es la respuesta al impulso de un filtro pasabajas. En particular, es un filtro pasabajas ideal, que inclusive por dualidad ya sabíamos que es una función sinc. Entonces, una vez que colocamos esta función h de t, que es la respuesta al impulso aquí, esta señalcita de aquí, que es x sub r de t, va a ser igual al sumatorio, ya haciendo el reemplazo, para todo n de x n por t, omega sub c por t sobre pi, por el seno de omega sub c. Ustedes pueden observar que lo que ha sucedido aquí es que t tiene un desplazamiento. Entonces, como aquí tengo t, va a suceder un desplazamiento y aquí también va a suceder un desplazamiento. Y ese desplazamiento es justamente esa magnitud que está ahí de t menos nt. Entonces, ¿qué vamos a tener de t menos nt mayúscula? El efecto del desplazamiento dividido para omega sub c, que es la frecuencia de corte del filtro, de t menos nt mayúscula. Entonces, bueno, aquí pongamos de que este es de menos infinito a más infinito. ¿Qué es lo que tengo que hacer para reconstruir una señal? Para reconstruir la señal, tomo sus muestras. Estas de aquí son las muestras. Que si lo recordamos en nuestro grafiquito serían todas estas amplitudes. Todo este conjunto de amplitudes vendrían a ser estas muestras de aquí. Entonces, tomo cada muestra y la multiplico por una función sinc. Y una vez que tomo una muestra, la multiplico por la función sin. Ustedes pueden ver que el argumento de la función sin está considerando la frecuencia de corte del filtro. Y que este n de aquí también corresponde a la posición de la muestra. Entonces tomo la muestra, la multiplico por una función sinc y hago la sumatoria. Y eso va a hacer que yo recupere la señal. Vamos a ver gráficamente cómo queda esta última ecuación aquí. Es esta gráfica de aquí.
Ya. Entonces, miren aquí, esta es nuestra señal continua que la hemos mostrado utilizando lo que es la tasa de Nyquist, que la frecuencia de muestreo sea mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Y lo que nosotros obtenemos son estas muestras que están aquí. Todos estos impulsos de aquí son las muestras de la señal, que por el análisis de Fourier, ya sabemos que frecuencia también es un tren de impulsos. Ahora ustedes observen en este gráfico de acá que en cada posición de muestra, es decir, en cada uno de estos puntitos que están aquí, yo lo que tengo que hacer es construir una función sinc. Esta función sinc corresponde a esta muestra, esta función sinc corresponde a esta muestra, esta función sinc corresponde a esta muestra, esta función sinc a esta muestra, esta función sinc a esta otra muestra y esta última a esta otra muestra. Y una vez que tengo todo eso, lo que debo hacer finalmente es sumar. Una vez que sumo todas esas funciones sinc, recupero la señal original X, XST. Cuando eso lo hagamos, bueno, de hecho creo que es parte de su laboratorio que ustedes tienen que hacer este tipo de procedimiento y ustedes van a observar que justamente cuando la señal se muestre utilizando la tasa de Nyquist, podemos hacer la reconstrucción tomando cada muestra y multiplicándola por una señal sync, sumamos todas esas señales y recuperamos la señal. Ya. Ya, entonces vamos a quedar hasta ahí porque lo que nos falta ver es la parte el fenómeno del alias. Si volvemos a esta gráfica de acá arriba. Eso, esta grafiquita de aquí. Entonces lo que vamos a ver la próxima clase, que es un tema bastante breve, que con un video que yo les voy a pasar, ustedes lo van a entender mejor, es qué es lo que sucede cuando yo no hago el muestreo utilizando lo que es la tasa de Nyquist. Es decir, cuando la frecuencia de muestreo es menor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Si yo no respeto lo que es la tasa de Nyquist, una vez que se reconstruye la señal, voy a tener una señal diferente de la que originalmente muestré, inclusive hasta con una diferente frecuencia máxima. Y ese análisis lo vamos a hacer utilizando este espectro que está aquí, que se conoce como fenómeno del alias. Vamos a ver matemáticamente qué significa el fenómeno del alias, que es un tema bastante breve. Y también vamos a ver un video, bueno, les voy a pasar el video para que ustedes vean también donde vamos a entender qué es lo que pasa en frecuencia cuando no utilizamos la tasa de Nyquist para mostrar una señal. Es un tema breve, de ahí lo que vamos a hacer es ver lo que es la transformada de Laplace. Con Laplace terminamos. Laplace no se profundiza mucho en eso porque como es una herramienta que utilizan en circuitos y en microondas, es muy posible que ahí es donde ustedes lo apliquen más. Entonces van a recordar cuál es la estrategia de Laplace amortiguar la señal para poder analizarla cuando esa señal no es estable. Y con eso ya terminaríamos todo el material que es de este curso. El siguiente semestre vamos a trabajar estrictamente en la parte digital de las señales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar lista y ya nos podemos ir despidiendo.